De comprobarse todo esto, que pues obvio que sí, porque el juez está diciendo, soy yo. De hecho está diciendo, yo grabé. O sea, dice, es que yo sabía que te quitaban el celular y sabía que me iban a amenazar. Y ahí llevó una grabadora. Y llevó una grabadora y grabó. Sí. ¿No? Entonces él está diciendo, sí. Pues a mí no me parece, ya no me queda ninguna duda. Me parece a mí que va a terminar siendo uno de los casos emblemáticos, negativos, desgraciadamente, en la historia de México. Así lo pongo, de lo más grave. ¿Por qué? Porque lo que se está diciendo es que había toda una red que se organizaba para impartir justicia a modo del gobierno. Del actual gobierno, ¿no? Terrible. Saldívar no solo operó a favor del gobierno, con estas dilaciones, con este detener, operó votaciones. La más sonada fue el caso de la industria eléctrica, que claramente había los 8 votos para declarar inconstitucional, pero manipula la votación contrario a lo que establece la norma de la Corte, y en una trampa logra entonces que haya 4 votos en un tema, 4 votos en otro, pero fue evidentemente una manipulación. También lo hizo en la elaboración de la pregunta de la revocatoria de mandato. O sea, ahí se puso más que de Suprema Corte, se puso de comisión de redacción. Sí. O sea, la Corte decidió por presión de Saldívar diciéndoles, es que si no le hacemos caso al presidente, va a venir contra nosotros. Y se pusieron a redactar. Literalmente vende la primogenitura por un plato de lentejas. Saldívar se ha convertido en el paje del peje. Es en verdad una desvergüenza. Un reportaje que evidencia, ahora sí, con pruebas, lo que está sucediendo con Arturo Saldívar. ¿Quién le quiere empezar? Maestro. Échale tú. Fíjate que yo lo escuché con atención, he venido dando el seguimiento. Para mí... Ya lo hemos platicado, pero sin pruebas. O sea, ¿no? a ver, la autonomía del Poder Judicial es clave. Y han venido queriéndolo invadir poco a poco, ¿no? Nombrando perfiles incondicionales. Particularmente el expresidente Saldívar empezó a tomar un rol como de operador interno, ¿no? Asuntos tardaban mucho en atenderse, ¿no? Años, asuntos de interés del gobierno. Porque no siempre la manera de ayudar de ministros, digamos, subordinados es necesariamente votando lo que quiere el gobierno. Hay veces que no pueden, es tan escandaloso que no pueden, pero le ayudan aplazando el tema. Sí, pateando el bote. Ejemplo, militarización, el acuerdo de militarización se tardó como 2 años. Sí, o bajan las acciones de inconstitucionalidad, ahí las guardan en el cajón. Okay. ¿No? Entonces, y a veces sí se descaran, ahorita están descarados, ¿no? Particularmente 3. Bueno, muy bien. Pues estaba toda esta acusación de que había una red, hay un señalamiento de una magistrada particularmente y de varios, y se abrió una investigación en el Consejo de la Judicatura. Pues esta semana sale un tema que para mí me parece que ya pues es de escándalo nacional. Es uno de los temas más graves que a mí me ha tocado ver por la implicación que tiene. Una televisora nacional, su equipo de investigación, dice, me llegaron estos audios y confirma quien está ahí hablando que son reales. Es un magistrado actual, antes juez, que dice, a mí me presionaron, ¿no? ¿Cómo funcionaba? El secretario técnico del Consejo de la Judicatura, que es un puesto importantísimo, clave, era el brazo derecho. Es el operador, ¿no? Prácticamente. Cuando eres presidente de la Corte, a su vez eres presidente del Consejo de la Judicatura, cosa que está muy mal. Que tendríamos que iniciar por reformar ese tema. Sí, precisamente porque pasa esto. Y el Consejo de la Judicatura se encarga de la administración de la vigilancia y la disciplina. Imagínate. Entonces, tienen mucho margen para esto. Y en el audio se ve cómo esta persona claramente está incidiendo y presionando al juez, porque quiere que resuelvan un asunto de una manera. Claro. Y es como cuidadoso en las palabras, pero no queda duda, pues que está diciendo, nos interesa, es un asunto institucional, pero no solo eso, sino que de repente te das cuenta por el caso que resultó ser de una funcionaria de la Expolicía Federal, lo ligan con la aprobación de reformas en el Congreso. O sea, estaba siendo usado el caso para lograr, a legisladores que claramente uno puede asumir a dónde, ¿no? Sí. Entonces dices tú, Dios santo, y una y otra vez, y oye, que ya va a salir, entonces el juez se está defendiendo, como que, sí, está pateando el bote, y luego no les basta eso, y sube el tono, y empieza, porque conocemos bien a tu papá, ¿no? Porque sabemos que tu hermano, que tu hermana, y que, o sea, pasan de, oye, te sugerimos
la amenaza velada, pero clara. La extorsión. Entonces, A la extorsión, sí, delincuencia organizada, ¿no? Entonces, gravísimo, gravísimo. Sale el ministro y dice, bueno, yo no estoy, es cierto, él no está ahí, pero es, digamos, esta persona cercana, que por cierto es funcionario ahora En Gobernación. en Gobernación, y queda claro, pues, este modo de operar. Me parece a mí que esta acusación bien grave que se había hecho y esta investigación seria que está haciendo el Poder Judicial, la Corte hoy ya tiene evidencia. Y para mí, de comprobarse todo esto, que pues obvio que sí, porque el juez está diciendo, soy yo, de hecho está diciendo, yo grabé. O sea, dice, es que yo sabía que te quitaban el celular y sabía que me iban a amenazar. Y ahí llevó una grabadora, Y llevó una ¿no? grabadora y grabó. Sí. ¿No? Entonces él está diciendo, sí. Pues a mí no me parece, ya no me queda ninguna duda. Me parece a mí que va a terminar siendo uno de los casos emblemáticos, negativos, desgraciadamente, en la historia de México. Así lo pongo, de lo más grave. ¿Por qué? Porque lo que se está diciendo es que había toda una red que se organizaba para impartir justicia a modo del gobierno. Del Eso actual es gobierno, ¿no? Terrible. Sí, estamos hablando efectivamente. Entonces, híjole, muy grave. Yo la verdad sí, muy molesto con esa circunstancia. Y me parece que no puede quedar nada más en un asunto político. O sea, se está queriendo abordar el tema como, es que es por las campañas Claro, que no sé qué. No, Lo que decíamos, tiene dos vertientes. no. También debe de tener la penal, ¿no? Vete, investigación formal. El Consejo de la Judicatura que se haga cargo, y si todo eso se comprueba, porque parece que hay más testimonios y demás, tienen que tener responsabilidad todos los implicados. Justo ese es el tema. Sí. Que hay ahora más evidencias y hay más testimonios. Algunos, de hecho, no se han hecho públicos. Pero la primera discusión que tuvimos fue el debate sobre una denuncia anónima. Pero queda claro que ya no son anónimas. No. Y que queda claro que Ya tiene nombre y apellido. nombre, ¿Quién está? apellido y gente que lo reivindica en público, lo cual es un acto muy Valiente. Claro. Hay que reconocerle a este entonces juez, hoy magistrado, porque está dando la cara de un proceso de corrupción realmente escandaloso. Y ese fenómeno sí pienso que debe llevar a una reflexión muy profunda, porque por una parte, como dice Damián, Saldívar no solo operó a favor del gobierno con estas dilaciones, con este detener, operó votaciones. La más sonada fue el caso de la industria eléctrica, que claramente había los 8 votos para declarar inconstitucional, pero manipula la votación contrario a lo que establece la norma de la Corte, y en una trampa logra entonces que haya 4 votos en un tema, 4 votos en otro, pero fue evidentemente una manipulación. También lo hizo en la elaboración de la pregunta de la revocatoria de mandato. O sea, ahí se puso más que de Suprema Corte, se puso de comisión de redacción. Sí. O sea, la Corte decidió por presión de Saldívar diciéndoles, es que si no le hacemos caso al presidente, va a venir contra nosotros. Y se pusieron a redactar. Sí, y una pregunta larguísima, se puso una a pregunta redactar. ambigua. Si no fuera suficiente, nos mandan una propuesta de reforma del Poder Judicial, que actúan como si no hubiera pasado nada. Les dijimos bastantes temas que tendrían que ser aclarados, que de costumbre no le movieron ni una coma. Pero ahí venía un artículo transitorio que metieron de la manera más tramposa cuando estábamos en un formato híbrido. El presidente era Eduardo Ramírez, el presidente del Senado, y Raúl Bolaños del Grupo Parlamentario del Verde, que no la presenta, mete un transitorio para extender 2 años inconstitucionalmente el mandato de Saldívar y de los consejeros de la Judicatura que había puesto López Obrador. Ahí tuvimos una discusión muy fuertísima. Acusamos de golpe de Estado técnico, así tal cual, Damián, yo, otras personas, a ver, esto es un golpe de Estado técnico. Y salimos con mucha fuerza, afortunadamente se logró echar para atrás, pero al tiempo supimos que Saldívar no solo estaba de acuerdo, sino que fue redactor de esa modificación, cosa que luego quiso negar, pero los promoventes de eso así lo afirman. Y hay una serie de sucesos que demuestran cómo aquel personaje que había trabajado en antecedentes de derechos humanos en la Corte, que había intentado promover algunos casos que fueron emblemáticos en la guardería ABC y otros más, que tenía un prestigio, literalmente vende la primogenitura por un plato de lentejas. Saldívar se ha convertido en el paje del peje. Es en verdad una desvergüenza, y intentan cubrir esto como si fuera una andanada política, y me parece que no les va a alcanzar,
No sé si ustedes alcanzaron a ver en el postdebate la arrastrada que le metió Roberto Gil, Sí. pero de veras, o sea, yo no sé cómo todavía lo mandan a postdebates, siendo un personaje tal vulnerable. Pero el hecho real, yo creo que sí hay un momento necesario de separar el Consejo de la Judicatura de la Presidencia. Completamente. Hay que hacerlo para la próxima presidencia pronto, eso creo que ayudaría, sería sano, pero lo que pone muy de manifiesto es la intención de este gobierno de apoderarse del Poder Judicial. El trabajo de Saldívar no solo fue de Saldívar. No, claro. Es una operación No, pues sí. política Es una del red, gobierno es el- para controlar el Poder Judicial. Sí. Y por eso lo ligo para lo que viene. Si Morena tiene la mayoría del Congreso, van a volver a Es intentar. el abordaje del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. No, completamente. Y como- Era para hacerle Sí. el trabajo al gobierno. Y o sea, así. no era nada más para él, Sí. pues no, digamos. Exacto. Y perdón, nomás se me pasó Sí, sí. un dato, de cómo cierra la pinza, por eso sé que es técnico, pero por eso es tan importante el Consejo de la Judicatura. Como el Consejo de la Judicatura tiene la facultad de los nombramientos y las adscripciones, cómo castigan a los jueces a veces, Sí. mandándolos a lugares. Que es lo que decía esta Que no- jueza que la mandaron a Sinaloa, ¿no? Y ese juez, Sí. el que grabó, no les hizo caso. Sí. Él hizo lo que él creía correcto y lo cambian de adscripción como castigo. Como Claro. castigo, O sea, premio es y que- castigo. Es no. que la operación perversa. Sí. O sea, lo que Perdón, yo sí quiero manifestar es justo, es una operación del gobierno para apoderarse. Y luego por eso dice López Obrador que él se ponía de acuerdo. Es que López Obrador pues, Sí. Lo lo evidenció. confiesa. Él es ¿no? el primero que... Y- es la punta del iceberg, ¿no? Y la declaración de reacción López en Obrador. contra de Piña. Pues claro, dejó de tener un paje. Sí. Oigan, a ver, yo diría dos cosas. La primera, recordarle a la gente que Arturo Saldívar renuncia a ser Sí, ministro sí. como premio para AMLO para que entonces él pueda proponer a la siguiente ministra, Así es. porque ya no le iba a tocar. Exacto. Es decir, Arturo Saldívar terminaba su periodo en la siguiente presidencia y entonces la siguiente presidencia es quien nombraba a un nuevo Así es. ministro de la Suprema Corte de Justicia. Entonces lo que hace Saldívar es decir, yo me bajo, yo me retiro para obsequiarle este nombramiento como si fuera culto. Y llegó Lenia. Y entonces llega Lenia Batres, que por cierto hemos tenido muchísimos incidentes con ella que se han ventilado en las redes sociales y entonces, bueno, pues evidentemente, perdón. No, Su éxito. Evidentemente, pues entonces Arturo Saldívar sale como premiado, ¿no? Y entonces lo mandan a la campaña de Claudia Sheinbaum. A mí de verdad lo que me sorprende es el nivel de cinismo del propio Arturo Saldívar. ¿Cómo se atreve de verdad a salir en programas a hablar de que él encabeza el proyecto de la reforma al Poder Judicial de la Cuarta Transformación? Después de esto, él es la cara, él es quien está armando el proyecto de la reforma al Poder Judicial de la Cuarta Deformación, ahora sí. O sea, ¿esto es lo que nos espera? Fíjate que yo creo que ya topó. Esa es mi impresión. Primero, me parece que es significativo que haya salido el audio, dónde salió el audio, Eso es muy. ¿no? Y la reacción del equipo, digamos, de la candidata oficial, que si bien sí dice, no, es politiquería, lo que quieras, pero ya no vi el mismo grado de defensa que en el momento anterior, ¿no? A mí me da la impresión de que están poniendo ya un poquito de distancia. A él mismo lo vi menos valentón que otras veces. O sea, las otras veces ya está, casi que se quería... Sí. Bueno, no, el juicio político, la amenaza del juicio político a Piña, ¿no? Bueno, en esta ocasión, ya bueno, yo no estoy en el audio, si mis funcionarios hicieron algo, que los investiguen. O sea, yo sí siento que ya le vio el tamaño al tema. Es que a mí, de veras, lo repito, me da la impresión de que no se ha dimensionado. Esto sería un escándalo en cualquier país del mundo. Pero en los Estados brutal, Unidos sería un brutal. motivo para que la elección estuviera más que perdida, ¿no? ¿no? Entonces yo sí creo que tenemos que estar señalándolo, estar hablando y verlo como un todo. Era una maquinaria institucional para impartir justicia a modo. Y, o sea, y si quedara duda, Sí. ¿no? si quedara duda, el sujeto de la operación siniestra, el de las amenazas, el de los mensajes, a saber si hubo portafolios,
está ahora en gobernación. Sí, sí, sí. O sea, trabajando sí, con me hago cargo que el señor alcalde. tiene que vivir de algo, ¿no? Me hago cargo, pero no es ni fortuito ni gratuito. No, sí está muy... No, o sea, se va a la agencia estatal cuya lógica son las relaciones políticas. Y esencialmente lo que vemos es la pretendida extensión de esas operaciones, que por eso hubo tanto desencuentro de inicio con la ministra Piña. Y también hay que decirlo, la ministra Piña llega a presidenta de la Corte porque es un mensaje de todo el Pleno en contra de los actos de Saldívar. Cuando la ministra Piña se postula no tenía así de suyo la certeza que iba a ganar, pero hubo un mensaje todo del Pleno que ese tipo de acciones para beneficiar al gobierno no eran correctas. Hay incluso la expresión de no se puede someter al poder, es que es un mandato constitucional de no se puede someter claro, ni comprometer la independencia del Poder Judicial. La designación de la ministra Piña es un mensaje de todo el Pleno en contra de las cosas que hizo Saldívar. Y a ver, oye, que entonces no pueden dialogar Poder Judicial con el Ejecutivo. No, claro que sí. Institucionalmente, claro. De hecho, es válido que... ¡Ay, caramba! Anda. Hay algún tipo de ruido acá. Es válido que una de las partes vaya y haga alegatos. Eso no es el tema. Aquí no estamos hablando de eso. Sí. Aquí estamos hablando de una presión indebida para lograr un resultado, ¿no? Entonces, no, yo sí espero que se haga una investigación de Estado, digamos. Y no es un tema contra él, ¿eh? Yo ni siquiera lo individualizo. O sea, claro, tiene nombre y apellido y todo. Pero no nos vengan con que es porque no nos cae bien, que porque está en la campaña. No. Este es un tema de Estado, güey. Oye, es el Poder Judicial sometido ante el Poder Ejecutivo y eso no se puede permitir. Y yo iría todavía más allá, Damián, porque entonces la Cuarta Transformación lo que hace es querer segregarlo, ¿no? Y decir, bueno, ok, entonces pues que se haga tantito para allá. No podemos olvidar que no lo hizo solo, que no lo hizo por gusto o por acción propia individual, sino porque es parte de una red de corrupción que comanda el presidente de la República. Esa es la realidad y así lo tenemos que ver. No es solamente Arturo Saldívar, sino todo lo que se mueve alrededor de él y, por supuesto, el proyecto de la Cuarta Transformación. Eso es lo que es. Sí, fue una operación de Estado, o sea, fue una operación del gobierno incidiendo, obviamente, pues no, sino como por qué... ¿A quién le interesaba esa resolución? Pues evidentemente al gobierno. Los propios audios hablan, a mí me impresionó, o sea, que esto está ligado a las reformas, a la aprobación de reformas, o sea, era todo un entramado. Yo por eso digo, no, espérate, esto no puede acabar con la elección, ¿eh? O sea, digo, nosotros queremos ganar, entiendo que así va a ser, pero... Pase lo que pase, en México no puede acabar ahí. O sea, esa investigación tiene Totalmente. que Necesita haber consecuencias. Yo sí le quiero subrayar a la familia Tipical, porque esto también tiene una extraordinaria relevancia para las elecciones. Porque te pinta de cuerpo completo el modelo de poder judicial que quieren. Por eso, esta insistencia tan absurda, en mi opinión, de la elección de los jueces. Por eso, esta insistencia del plan C de controlar el poder judicial. Platicaba con una amistad de Bolivia y decía, mira Emilio, es que esto que están proponiéndoles ya pasó en Bolivia. En Bolivia ya se hizo una elección popular de jueces y no sabes qué desastre. Y terminó siendo un instrumento de control del partido del gobierno. Y generó ahora que cualquiera que esté en contra del gobierno, lo primero que le hacen es un proceso judicial o va a la cárcel. Que ya empezó a pasar acá, ¿eh? Ya empezó a pasar acá. Hay dos casos que a mí me preocupan mucho, casos emblemáticos de gente en los estados que tuvieron el valor de enfrentarse en las elecciones locales. El caso de Francisco Cabeza de Vaca y el caso de Eliseo, ¿cómo se llama? ¿Eliseo? No, Eliseo. Perdónenme, Fernández, ¿no? Si me recuerdan el apellido les agradezco, pero a Eliseo lo acusan de homicidio sin mayor empacho. Pero aparte, casualmente, es un perfil que empató o incluso hasta ganó la gubernatura. Ganó. Y entonces le impiden ser candidato a senador, le abren una averiguación previa en el ánimo de persecución, lo mismo que Cabeza de Vaca, porque él enfrenta. Hay 11 gobernadores en esta administración que se fueron a Morena. Una lógica muy casualmente rara. Inmaculados, o sea, ¿no? Pierden en las urnas, o sea, el pueblo lo rechaza y lo rescata el gobierno. Y los mandan de embajador. Por eso me parece tan delicado que la pinza hacia el Poder Judicial. No, claro. Y por eso es tan importante que en las elecciones tengan claro que es muy importante derrotar a Morena en el Congreso,
que votemos por las y los candidatos de fuerza y corazón para el Congreso. Yo creo que eso pone el correlato a la importancia de lo que significa Saldívar. Sí, por supuesto. Mira, ya que estamos en eso, aquí yo siento que hay que tener valor de defender las cosas. Ahí me molestó mucho esta semana, y lo voy a decir y lo digo con respeto, pero con firmeza. Un desplegado que firmaron todos los gobernadores, todos del país, diciéndole a la Corte, no quites la prisión preventiva oficiosa. Sí. ¿No? Por supuesto que tienen derecho los y las gobernadoras a tener su opinión, yo lo respeto, pero no tienen la verdad absoluta, ¿verdad? Entonces, pues claro.